Perdón porque les toque conectarse a cada momento. Lastimosamente yo tengo el Zoom gratuito y nos toca cada 40 minutos volvernos a conectar a la clase. Mil disculpas nuevamente por eso y vamos a continuar con lo que estábamos viendo. Los conflictos, entonces, el artículo 3 del Acuerdo 81, que tiene que ver del Ministerio de Educación, hace referencia a las acciones u omisiones. Como habíamos visto el día de ayer, las acciones son actos que nosotros cometemos intencionalmente o las omisiones que dejamos de cometer. Entonces, los conflictos escolares son acciones u omisiones cometidas por estudiantes que se definen en el artículo 64.4 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Y aquí está el artículo 64.4, en el cual nos manifiesta que el conflicto escolar es la situación en la que dos o más miembros de la comunidad educativa, sin que medie una relación de poder, hay que determinar específicamente esta palabra sin que medie una relación de poder, es decir, que se encuentren entre pares, es decir, que se encuentren entre iguales, entre compañeros, que ninguno tenga el poder sobre otro, entran en oposición o desacuerdo por motivos o por diversos motivos que no sean considerados en los términos de la ley como una violencia o acoso escolar. Eso es lo que nos estaba explicando el doctor Carlos, que los conflictos son situaciones que se pueden dar dentro de una institución educativa que no tenga que ver con violencia o acoso escolar en sí. Y la situación determina la Ley Orgánica de Educación que la situación en la que dos o más miembros de la comunidad educativa sin que medie una relación de poder. ¿Por qué? Porque nos encontramos entre pares, es decir, entre iguales. Entran en oposición o desacuerdo por los motivos sin que sea específicamente esto o que la ley determine como violencia o acoso escolar. Estos conflictos establece que podrán o no estar relacionados a las faltas del artículo 134 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y sean abordados a través de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. ¿Cuáles van a ser estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos? ¿Quién me puede decir cuál sería este tipo de mecanismos que puede activarse dentro de la institución educativa cuando existe algún tipo de problema entre pares? ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien desea participar? ¿No? ¿Nadie? Ya. Entonces, dentro de lo que establece la Ley Orgánica de Educación Intercultural, cuando existen este tipo de conflictos, puede haber una solución alternativa sin que haya sido o se provoque por situaciones de violencia y solo medie los conflictos. En esto, por favor, doctor Carlos, si nos puede ahondar un poquito más sobre el tema de las situaciones o los medios alternativos de solución de conflictos que se pueden dar dentro de las instituciones educativas. Sí puede suceder algún tipo de conflicto entre pares, es decir, entre estudiantes, entre iguales dentro de la institución educativa. A ver, no sé si podamos ponerle la diapositiva que les indiqué de los cuatro puntos que era del acoso. A ver si le podemos exhibir ahí en la pantalla.
Ya, la siguiente diapositiva, la siguiente de esta. No, la anterior creo que es. Está unos ejemplos. Ahí, esa es. No, no. La que estaba un hombre que decía Carlos mismo. Esa, por favor. A ver, vamos al tema conflictos que les decía. Los conflictos educativos son hechos, son situaciones que no constituyen el famoso bullying o acoso escolar. Aquí tenemos unos ejemplos gráficos que les indico. Por ejemplo, dice, en este ejemplo, dice, Carlos se enojó con su compañero, pasó corriendo junto a él y le tiró el refrigerio al piso. Es decir, este joven estaba comprando en el bar de su institución, estaba comiendo la lonchera, pasó otro y le botó. Entonces, ¿eso qué se convierte? En un conflicto. Es decir, es una situación que no es reviste gravedad. Obviamente el estudiante se sentirá mal, acudirá donde su profesor, donde el inspector y dirá, ¿sabe qué? Me botaron, era mi comida del día y se pondrá mal. Entonces esto va a generar un conflicto. Este joven irá a la casa, dirá que el compañerito le botó el refrigerio y no comió en el día. Irá a la queja, obviamente, al rector de la unidad educativa, al profesor del aula, y esto tienen que aplicar una solución alternativa. La solución alternativa la contempla, si no me equivoco, el artículo 65 de la LOI, de la Ley de Educación. Ustedes han de haber visto la jerarquía de normas en estos días, ¿no es cierto? Por ejemplo, la Constitución establece que la mediación, los métodos alternativos se constituyen también en una forma de solucionar este tipo de problemas. Entonces, un método alternativo de solución de conflictos, ¿cuál será? Convocarle a este chico que le votó y decirle, o a su representante, y decirle, ¿sabe qué pasó esto? Por favor, comprométete para verles a tus compañeros, no botes los refrigerios y por favor ten más cuidado. Y la solución viene en la suscripción de un acta compromiso, en la cual el estudiante se compromete a ya no volver a hacer este tipo de situaciones. Es una solución alternativa que se propone. En la misma diapositiva que tenemos del ejemplo del anterior que estábamos viendo de los niños, tenemos el caso, por ejemplo, vamos al otro extremo del mismo tema. Dice que Carlos se sustrajo de la mochila del compañero el refrigerio que había traído de casa. Este es un problema muy habitual, sobre todo esto ocurre en escuela, en el nivel inicial, en la educación básica. Estudiantes que se roban las loncheras. Papá, mamá les mandan el sanduchito, el juguito, la frutita, y resulta que dejan ahí a un lado por descuido, por yo qué sé, salir a jugar y se le quitan la lonchera. Este problema es el más común que tenemos en todas las instituciones educativas. Entonces, obviamente, va a ir el padre de familia, va a expresar su molestia ante la autoridad y va a decir, este se le está robando o los del aula se están robando. Entonces, aquí también podemos aplicar un método de solución alternativa de conflicto a través de que un diálogo, una mediación, la suscripción de actas compromiso son situaciones que se pueden solucionar al interior de la institución educativa. Pero, ¿qué pasaría si es que este robo de loncheras ya implica, qué sé yo, una nota con amenaza? Por ejemplo, lo que está ocurriendo en la provincia de Guayas, en cantones de Manabí o la costa, que le roban, qué sé yo, todos los días la lonchera y le dejan ahí una nota de amenaza que dice, este día te robamos la lonchera. El día de mañana cuida a tu familia, cuídate tú, que a la salida puedes estar muerto. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Eso ya es un acoso. Entonces, esto ya no es solucionable al interior de la institución, sino ya a nivel de distrito de educación. O sea, vamos diferenciando estos temas. Cuando un conflicto se puede solucionar al interior de la institución y cuándo debe salir externamente. Entonces, por eso he puesto yo eh, estos dos ejemplos, les he compartido para que Lili les comparta a sí mismo esta información y vayan diferenciando este tema. Entonces, esto se da mucho en el ámbito educativo, es lo que a diario vivimos, sobre todo en el tema administrativo, aquí en nuestro medio. Ustedes también, como padres de familia, deben estar experimentando este mismo tipo de situaciones.
Entonces, como les decía, el acuerdo ministerial 081 aplica métodos de solución alternativa de conflictos a la interna de las instituciones educativas y también regula el tema de extremos, ya violencia escolar, los acosos o el bullying que estamos tratando en esta situación. Justo está exponiéndoles ahorita las conductas estudiantiles problemáticas y las consecuencias de estas conductas. Entonces ahí está estableciendo que afectan el normal desenvolvimiento. Entonces ahí vamos viendo cómo se van identificando estos temas. Algo que me estoy olvidando para que recuerden y sobre todo tomen nota, a nivel del sistema educativo, con menores de edad, parezco repetitivo, pero valga la redundancia, perdón la palabra, como les decía, los menores son inimputables, es decir, no pueden recibir sanciones. Pero ¿qué pueden recibir a nivel educativo? Ojo, el tema sanciones ya no va en el nivel educativo, a nivel de menores de edad no va. Ahí van a ver ustedes el artículo 5 dice consecuencias. El Ministerio de Educación, tomando en cuenta estas situaciones que se han dado, o para diferenciar la parte penal de la parte administrativa, le define como consecuencias. Es decir, los estudiantes reciben una consecuencia. Ya no se usa el término sanción, sino consecuencia. Es decir, si yo voy a la institución educativa, me quejo donde el rector que a mi hijo de la escuela de cuarto, quinto grado le están robando el otro compañerito la lonchera. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Vea, señor rector, vea, señor director, yo quiero que el joven reciba una consecuencia. Ya no sanción. Si ustedes cogen y dicen sanción, el otro padre de familia afectado va a decir, a ver, ¿y qué tipo de sanción? ¿Me está acusando de algo? Entonces ya se va a generar un conflicto. Entonces, siempre tengamos en cuenta que a la actualidad hablamos de consecuencias. Los estudiantes pueden ir tomando nota de esto. Los estudiantes en el ámbito educativo reciben consecuencias, ya no sanciones. Eso como observación que puedo hacer. Le devuelvo la palabra a la moderadora. Muchas gracias, Carlitos. Parece que hay personas que no pueden ingresar. Déjame, está habilitado. Ya, dejamos de compartir la pantalla un momentito hasta que puedan ingresar algunas personas que estaban tratando de ingresar al curso, valga la redundancia. Bueno, hasta aquí ustedes que han sido partícipes en este día más de este curso, ¿tienen algún tipo de inquietud? ¿Dudas? ¿Sugerencias? De mi parte, licenciada, quedó entendido y sí tenía un poquito de conocimiento de esto porque a su vez yo fui presidente de una unidad educativa y siempre el distrito trata de que estos temas sean de conocimiento de los padres, más que todo de los padres que son presidentes de las aulas, para que sean voceros, o sea, para que den conocimiento de todas estas charlas o de cómo se puede actuar a los padres de los que están en las aulas. Entonces, de mi parte sí quedó bien entendido y sí está un poquito al tanto sobre esto del acoso escolar, el bullying en las unidades educativas. Hay alguien que, muchas gracias Yasmín por su aporte. ¿Hay alguna persona que desee realizar alguna inquietud, tenga alguna pregunta, quiera participar, dar su opinión? ¿No? ¿Ninguna? A ver, voy a dejarles planteada una pregunta con el permiso, en este caso de la moderadora. Vamos a un tema, un caso práctico. Muchos de ustedes que han sido, creo que docentes o han estado padres de familia. A ver, en el caso de dos estudiantes de la edad de 16 años, son un par de estudiantes que son novios, son enamorados. Obviamente tienen sus expresiones de afecto, son menores, obviamente nosotros somos adultos, ya tenemos otra concepción, pero estos chicos son sus primeras veces, sus primeras cosas. ¿Qué pasa si estos estudiantes son sorprendidos en un aula, en un espacio oculto,
de la visibilidad, que teniendo, bueno, no nos vamos al extremo de relaciones sexuales, pero teniendo, digamos, expresiones de caricias atrevidas en este sentido. Pero resulta que estas caricias son consentidas, es decir, la chica quiso y el joven quiso. En este caso, primeramente, primera pregunta, ¿lo estaríamos definiendo como un conflicto escolar? Segunda pregunta, yo, papá de la chica, que les pongo el ejemplo, voy y la chica dice, yo le quiero, yo le amo desde el amor de mi vida, qué bestia, de ilusión. Pero no, este joven se abusó, le tocó a mi hija, le manoseó su seno, sus partes íntimas, y no, yo voy y le denuncio en la fiscalía porque es un delito. ¿Está bien el padre de familia en realizar esto y pedirle a la autoridad que le voten del colegio a este estudiante? Y tercero, el otro lado, el chico, el novio, dice, no, pero no hubo delito, no hay tal. Es consentimiento, no estuvo bien, pero no es para tanto, solucionemos de aquí al interno. ¿Se puede aplicar a esas situaciones? Les pongo este ejemplo como caso práctico. Vamos viendo aquí lo que hemos visto, el tema de violencia de género, ya ha entrado un poco tema penal y sobre todo el tema como veíamos, conflictos y violencia escolar. Abriría debate, no sé, Lili, en este tema para que ustedes analicen o expresen sus puntos de vista con este ejemplo que yo les he puesto. Eh, yo sí puedo opinar. Eso está bien difícil responder porque la chica está aceptando que hubo consentimiento. Él nunca la esforzó, nunca la obligó. Pero sí el padre tiene que no dejar eso ahí, no tiene que dejar eso ahí porque es su hija, él tiene que siempre ver el bienestar de ella. Pero no hay delito porque ella mismo, o sea, lo aceptó. Una cosa es que él coja y abuse de ella, la obligue, pero si ella dice y los dos estaban conscientes de lo que estaban haciendo, yo creo que no tiene que ser denunciado, nomás tiene que el padre corregir a la hija, porque vámonos a pensar en la actualidad y en el mundo que vivimos, eso se vive a diario y la educación siempre sale de la casa. Los hijos hacen lo que los padres hacen. Claro, Muchas y también gracias, acotando Rosario. algo. Como mencionamos en la clase del día de ayer, el acoso es algo que no, o el abuso es algo que no es con consentimiento, pero en este caso es consentimiento de los dos pares, ¿no? Pero sí, yo creo que si los padres ameritan y denuncian, pues tiene que haber una investigación, porque puede ser de que la chica esté psicológicamente, ¿cómo se puede decir? Afectada psicológicamente por el chico, porque es su primer amor, digámoslo así. Entonces el chico le dice, no, tienes que dejarte besar, tienes que dejarte acariciar, o sea, psicológicamente la tiene como amenazada o así, si no, yo te dejo. Entonces por esa parte ya puede decir, sí, es mi consentimiento, pero yo digo que sí puede que tiene que abrirse como quien una investigación para que ver si la niña está afectada psicológicamente o no para que puedan llegar a estos actos, ¿verdad? Porque también puede ser que tengan acto sexual dentro de una institución. Asimismo, puede que sea el consentimiento de ella, pero a la vez no sabemos psicológicamente cómo este chico la está tratando, si la amenaza, si le exige ciertas cosas. Entonces, yo creo que de parte de los padres sí deberían de denunciar, abrir una investigación, porque como decían también, a partir de los 14 años, esto ya se lo toma también como que se le puede denunciar a los chicos. Tengo conocimiento algo que también sí que quedar embarazada la chica a partir de los 14 años se puede denunciar como una violación. Entonces, yo creo que sí se debería abrir una investigación en este caso, porque cada unidad educativa también debe de tener psicólogos, un equipo multidisciplinario en la cual revise este caso. A ver, del acuerdo 081 voy a pedir de favor a la moderadora, póngase en la página 19, exhíbale por favor. Exhíbale por favor ahí la página 19 del acuerdo 081. Ya, ahí seguimos continuando el debate, solo exhíbale el 081.
en la página 19. Ya, para seguir abriendo este pequeño debate que he dejado, como les he dicho, o sea, de lo que hemos visto, no hay aquí un forzamiento, sino hay un consentimiento de un par de chicos enamorados, pero que lamentablemente, o sea, se están adelantando a cosas de grandes, digamos así. La página 19, ¿no? El artículo, página 19. Página 19. Entonces, como les digo, ya salió un tema de los compañeros que decía que sí, que en el ámbito obviamente penal se debe haber investigación, ya vamos a esa parte, creo que vamos ahí habiendo una concordancia, pero vamos viendo, ya, por ahí, sí, justo en este cuadrito, ahí, súbale un poquito, dice, súbale un poquito, dice tener contacto físico, decía una parte de ese cuadrito. Ya te busco, Carlitos, ¿ya? 19. Ya. Bueno, sigamos con el tema. Por ahí estaba escuchando otra persona, hacía uso, perdón, la interrupción, estaba haciendo uso de la palabra. Aquí está en tener Ahí, contacto físico. esa parte. Ya, ahí vamos a dejarle la cosa. A ver, ¿alguien más iba a hacer uso de la palabra con este ejemplo que yo les puse? No, nadie más, solo Yasmín y Octavio participaron, Carlitos. Perfecto. Verán, en el ámbito educativo, a la actualidad, con la expedición de este acuerdo y la reforma a la LOI, como vimos, el 134 establece las sanciones y el artículo 64 determina los conceptos de las conductas estudiantiles. Estábamos viendo que el acuerdo ministerial 081 regula la solución de conflictos en las instituciones educativas. Aquí tenemos el tema que yo les puse. Dice, tener contacto físico producto de manifestaciones de afecto consensuadas entre estudiantes y que no alteren la paz o tranquilidad de la comunidad educativa. Traducido en español y en pocas palabras. Si los estudiantes les cacharon hasta teniendo relaciones de manera consensuada, no es sancionado al interior de la unidad educativa. Aquí el ministerio dice que se aplicarán medidas de educación, medidas educativas de integridad sexual, que se aplicará solo un llamado de atención por escrito en el ámbito educativo. Esto, ¿qué vendría a convertirse de lo que hemos visto? ¿En un conflicto o ya en un tema de violencia? Esto se considera en la actualidad como un conflicto. Aquí tenemos la respuesta en el ámbito educativo. Obviamente, el tema penal es muy distinto. Obviamente, el fiscal hará la investigación, se presentará la acusación, la denuncia, obviamente, se hará los peritajes. Ustedes ya lo vieron, creo, este tema para determinar. A nivel de justicia, de juntas de protección de derechos, igual se tomarán las medidas, pero dentro del ámbito educativo, este tipo de expresiones ya no son sujetas de sanción. Yo, papá de la chica, que estuvieron teniendo ahí su contacto, un manoseo de senos, el joven le metió la mano en el sostén de la chica, a la chica le gustó, pero yo como papá pego el grito en el cielo y le quiero contramatar y quiero que el colegio le saque. Rector de la institución educativa, no le puedo sancionar, porque la normativa me dice que aquí hubo un contacto consensuado. Aquí han de haber visto ustedes que ya tenemos definido esta situación. Entonces, aquí yo lo que aplicaría son lo que me dice la ley. En este caso, el acuerdo ministerial, que son unas medidas educativas que yo puedo poner cuando es consensuado, obviamente. La pregunta siguiente de este caso. Yo, rector, yo, director, remito a Fiscalía, a Junta de Protección de Derechos y al Distrito de Educación esta novedad. ¿Debo hacerlo? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan que vimos las omisiones? ¿Debo hacerlo? ¿Sí o no? Igual, abro, es debate ya para ir. Si no participan, vamos a hacer dedocracia. Perdón, ¿puede repetir la pregunta? Es que mi internet estaba como un poquito entrecortado. Con mucho gusto. A ver, les puse el ejemplo. Dos estudiantes en una institución educativa les encuentran, qué sé yo, en un patio, en un
un aula botada, que no hay estudiantes, o en el baño, teniendo manifestaciones de afecto, no relaciones sexuales, no nos vayamos tan extremo, pero los dos acariciándose. Un estudiante le metió la mano en el seno de la chica, a la otra le gustó y todo eso. Estoy indicándoles que aquí dice la normativa que estos contactos físicos consensuados no son sujeto de sanción, sino solamente se les aplica un llamado de atención por escrito y medidas de educación integral. La pregunta es, yo, rector del colegio, ante la molestia del padre de familia, de uno u otro estudiante, sobre todo el de la chica, ¿debo poner en conocimiento de la Fiscalía, de la Junta de Protección de Derechos y del distrito esta novedad? ¿Sí o no? Y recuerden muy bien que vieron el tema de omisiones y sí deben tener claro que es una omisión. Entonces, ¿debo como autoridad poner en conocimiento, mandarlo, sí o no? Bueno, como rector o como docentes, al momento de encontrar estos actos, sí deben hacer saber a sus autoridades. Si son algunos docentes, pues el rector, y el rector tiene que encargarse de hacer saber esto a sus autoridades, porque en un futuro puede pasar algo mayor y va a caer sobre la responsabilidad de la autoridad de la unidad educativa. Entonces, primeramente tienen que informar al distrito, y el distrito, viendo el caso de ya sea gravedad o repetitivo, pues ellos harán saber a la Junta Cantonal o a la Fiscalía para que tomen cartas en el asunto. Igualmente se llama la atención a los padres de familia o se les hace saber el caso en el cual encontraron a los hijos o a los niños, en qué actos los encontraron, para que también tomen un poquito de autoridad con sus hijos. Hacer saber, sí es importante hacer saber. Como autoridad, como docente, sí es importante hacer saber, porque puede llegar algo mayor y todo va a ser responsabilidad de las autoridades de las unidades educativas. Como padre, uno no está viendo si es que ellos tienen que ver algo. Nosotros como padre, al momento de que llegue a pasar algo, decimos que es culpa de las autoridades o de los docentes por no poner atención a nuestros hijos. Y por ende, la defensoría o la junta cantonal o el distrito igual va a tener ¿cómo se podría decir? Va a ir en contra de la autoridad de la institución, como el rector, por haber sabido de algún caso mínimo, que sería solo de besos, caricias, pero si ya llegase a pasar algo mayor y no hayan hecho saber ni desde los principios, fue algo repetitivo, pueden tener sanciones. Incluso he escuchado que los quitan de sus cargos. Entonces, para mí sí es importante que hagan saber. A ver, pero veamos esta parte que yo les he puesto aquí. Dice que este contacto de manifestaciones de afecto solo se aplicarán, dice, medidas educativas y un llamado de atención por escrito. Yo, papá, yo, mamá, quiero que le voten, quiero que le saquen, pero quiero que le molesten a este guambra por mal. Ya. Pero, ¿qué hago yo como rector? ¿Qué me dice la ley? Yo no puedo aplicar esto. Aquí lo que me dice es que solo aplique este llamado de atención por escrito. Entonces, mi pregunta es, yo como rector aplico esto, pero ¿debo o no debo poner en conocimiento, sea de fiscalía, distrito, juntas cantonales o juntas de protección de derechos? ¿Debería ponerlo, sí o no? Para, para mi conocimiento, yo creo que no, porque eso le puede afectar al joven a la larga, porque van a poner los nombres de él y eso está con consentimiento de la chica. Puede hasta ponerlo como abuso. ¿Alguien Buenas tardes. más? Sigue. De mi parte creo que no, porque como dice ahí, solo lo que puede hacer el rector es hacerle un llamado de atención, y en este caso el rector informaría a la fiscalía siempre y cuando haya existido un hecho de violencia o de violación, como se dice, eh, por parte del chico hacia la chica. En ese caso sí se debe de una
manifestar a la fiscalía o al ente superior a ellos. Pero en este caso no, porque fue todo con consentimiento de ellos y solo lo que puede ser, como dice ahí en el reglamento, es solo un llamado de atención, más no informar a la fiscalía, porque como dijo el compañero, se puede ocasionar daños incluso a la otra persona o a la misma chica. Es decir, ¿ustedes consideran que esto se convertiría en un delito de injuria si yo como autoridad pongo en conocimiento de estos organismos este hecho que yo detecté en mi colegio? Tengo conocimiento también que una vez si se hace saber, digamos un ejemplo, primero hay que hacer saber al distrito en caso de cualquier caso en las unidades educativas, pero no es como que estamos violando los derechos de los niños porque no es como que se va a exhibir en algún mural o se va a decir repetitivamente esto pasó, esto pasó, pero sí tengo, o sea, de mi parte yo digo que sí deberían de hacer saber al distrito, no como denuncia, al fiscalía, ni a la Junta Cantonal como denuncia, ¿no? Pero como rector sí sería importante que haga saber al distrito, porque estos casos pueden ser, como les digo, repetitivos. Entonces, por más que se llame la atención, claro, es muy importante llamar a los padres, decirles, pero, o sea, algo puede haber más allá de solo tocamientos, ¿no? Como le repito, no como denuncias, pero sí es asimismo como un llamado de atención. A ver, les voy a dar en lo que se ocurre en la parte práctica cuando se ha dado este ejemplo que yo les pongo. Dice, como les digo, el Ministerio de Educación ya este tema prácticamente dice, o sea, no se debería, ni siquiera el tema de relaciones sexuales consensuadas entre estudiantes, no debería ser sancionado. Lo que les dice ahí el acuerdo dice un llamado de atención por escrito y una medida reflexiva, socioeducativa, bueno, cosas así que está ahí. Pero, ¿qué nos dice el Código de la Niñez y Adolescencia? Creo que si vieron lo que es jerarquía de leyes, ¿no es cierto? Sí, sí revisaron en estos días. Bueno, ¿qué dice el Código de la Niñez y Adolescencia? Que dice que cuando una persona, una autoridad o cualquiera llegue a su conocimiento que hay una vulneración del derecho de un menor, en este caso, un derecho que es la integridad física, el respeto a su cuerpo, dice, debe poner en conocimiento de las máximas autoridades. Es decir, si el ministerio me dice, no, no sanciones, llámale la atención por escrito, mi obligación como autoridad, como docente, como profesor, es sí, sí debo poner en conocimiento, tanto de Fiscalía, Junta Cantonal y Dirección Distrital de Educación. El hecho que la Fiscalía investigue, no investigue, bueno, no sé, quieran hacer alguna acción, ya depende de ese organismo. Las juntas de protección de derechos dictarán medidas a favor de protección, tomarán alguna acción, ya depende de la junta. Distrito de Educación lo que va a hacer siempre, a ver, usted detectó, rector, esto, ¿qué hizo? Aplicó lo que es del acuerdo 081, hizo esto otro, nos van a pedir información y ahí tenemos que recabar. ¿Cuál es la palabra mágica de los distritos de educación ante estos casos? Aplicó las rutas y protocolos. Entonces, respuesta, sí, señores, se debe poner en conocimiento. No la denuncia en sí, pero sí en conocimiento. Eso tenemos que cumplir siempre, queridos asistentes, queridos docentes, padres de familia. Así haya el consentimiento entre los menores, esto debe llegar al conocimiento de las máximas autoridades, porque eso se convierte en una omisión. Y la misma ley especifica en el artículo 132, le establece como negligencia, y la negligencia sí es sancionada por la ley para los docentes, autoridades en este caso. Entonces, recomendación, cuando ustedes detecten estos temas, sí, siempre poner en conocimiento de las autoridades, porque el no
poner en conocimiento va a traer consecuencias. Lo que hablábamos de esta situación. Por ahí estaban levantando la mano la señorita Sí, Zambrano. quería mencionar algo. Hay ciertas unidades educativas que no cuentan con el ACES, ¿verdad? Pero ahí sí es muy importante hacer saber todos estos casos al distrito. Ya, también quería acotar algo. Así sea, como decían los compañeros, no se puede denunciar porque se va a hacer algo público, va a ser afectado al niño, pero no siempre uno como docente o como rector como que se lleva a los chicos y se dice, ellos cometieron esto, ese delito o ellos cometieron este acto, no, simplemente lo que se hace es pasar un informe de la situación que ha pasado, ¿verdad? Y el distrito, como lo mencionó usted, y el distrito verás si es que se toman las medidas de denuncia, investigación, dependiendo del caso, porque incluso puede haber violación dentro de una unidad educativa, pero nunca se va a hacer que la víctima repita o se la lleve a tal lado, ella fue ella fue la víctima y así, y eso pasó. Nunca, porque ahí sí sería un caso de violencia a los derechos del niño o al adolescente, o estoy equivocada. Vuelvo y le repito, el Código de la Niñez dice quien tenga conocimiento de un presunto hecho. Entonces, ustedes siempre como, a ver, supongamos que en escuelas pequeñas, instituciones educativas, sobre todo en sectores rurales, ahí donde viven ustedes en Sucumbíos, acá en la sierra, en zonas altas, de páramos, así, solamente hay el director de la escuela y los profesores, fin, y no tengo psicólogo. Ya, en ese caso, siempre recomendación, pongan en conocimiento. O sea, no la denuncia en sí, pero sí en conocimiento. Señor fiscal provincial de Sucumbíos, señor fiscal provincial de Pichincha, de Tungurahua, pongo en su conocimiento esta novedad a fin de que se realicen las investigaciones respectivas. Punto. Hasta ahí la situación. Levanto mi informe, obviamente, las novedades y remito. ¿Y quién será que investigue si hay o no delito? Es la fiscalía. Quien levante medidas de protección será la Junta Cantonal, lo analizará. Y distrito obviamente nos pedirá las acciones realizadas. ¿Cuál es la primera acción? Poner en conocimiento. Eso es lo que tenemos que hacer siempre. Si bien es cierto, como les digo, dice que simplemente eso se aplica como consecuencia una amonestación escrita, pero no es menos cierto que nos indica el Código de la Niñez que debemos poner en conocimiento cualquier tipo de estas eventualidades de la autoridad correspondiente. Eso, lo que... Bueno, muy amable, gracias Carlitos por tu aporte y sobre todo por solventar las inquietudes que tenemos dentro de este curso, porque un tema muy importante, como yo siempre les he dicho a las personas con las que tengo algún tipo de relación educativa, es decir, a mis estudiantes, es muy importante que nosotros siempre garanticemos el derecho de los niños, niñas y adolescentes. Es muy importante porque, como dice Carlos, existe una prelación de normas dentro del Ecuador, es decir, que la Constitución es la principal, la primordial a la que nosotros nos debemos regir y sobre todo dentro de la institución educativa no es que se vaya a exhibir en sí a los estudiantes. No, el fin no es ese. La misma ley establece que incluso los estudiantes o los niños, niñas y adolescentes que hayan cometido algún tipo de hecho violento, incluso cuando terminen su medida socioeducativa, esos expedientes van a ser destruidos. ¿Por qué? Porque se protege y se garantizan los derechos de los niños, niñas y adolescentes. No es que se les vaya a exhibir ni que se les vaya a volver a vulnerar el derecho nuevamente, pero sí es necesario, como siempre les he dicho, si ustedes conocen de algún tipo de hecho de violencia, denuncien, pongan en conocimiento para que pueda protegerse el derecho. Es sumamente importante que nosotros protejamos los derechos, sobre todo de los niños, niñas y adolescentes. Octavio, ¿tiene alguna inquietud? Y mil disculpas si se vuelve a desconectar, sería la última sesión la que vamos a aperturar y se vuelven a conectar, ¿sí? Por favor, dígame, Octavio.
Listen, queda menos de un minuto. ¿Qué tal si nos volvemos, nos